¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a revisar dos aspectos que nos parece de importancia significativa en el análisis económico, que está relacionado a lo que hemos venido trabajando en los últimos dos comentarios sobre el balance y perspectivas de la inflación y el empleo en México. Nos parece importante porque a final de cuentas son referentes en cuanto a resultados específicos en materia económica y que tienen que ver muchísimo con la capacidad o debilidad que muestre el mercado interno. En principio podríamos establecer que la inflación en términos generales ha venido disminuyendo prácticamente desde el 2002-2003 de manera más pronunciada. Y eso ha sido en buena medida por la política monetaria del Banco de México a través de las tasas de interés de referencia que han incidido en la reducción de la tasa de inflación. No obstante ello, el año pasado, es decir, el 2025, hay una disminución gradual de la tasa de interés de referencia, pero hay un efecto de resiliencia en la determinación monetaria, en el impacto que tiene las medidas monetarias que van impregnando la reducción de precios de bienes y servicios. También vale la pena establecer que el objetivo de inflación puntual del Banco de México de lograr un 3% anual todavía no se estaría logrando, e incluso ni en el 2025, como lo vamos a comentar, y ni tampoco en el 2026. Estimamos que esta meta, este objetivo del Banco Central de lograr una inflación de 3%, pues estaría prácticamente hasta a mediados del 2027. Un poco esa es la perspectiva en materia inflacionaria. Sin embargo, hay que observar los componentes porque buena parte de lo que vamos a revisar tiene que ver con lo que llamamos en economía la inflación subyacente, aquellos precios que están más vinculados al efecto estructural de la inflación, a la inflación que resta el tema temporal y la volatilidad de precios, y eso es un referente muy importante en el análisis. No es lo mismo un crecimiento de precios en la inflación no subyacente que tiene que ver con precios agropecuarios que están sujetos a condiciones de clima, de lluvia, de factores que son más propensos en su determinación por escasez en la producción y evidentemente en un efecto de incremento de precios de manera temporal. Es importante ese tipo de revisiones porque es lo que nos permite ver las expectativas de precios en el país. Y el otro tema que nos parece importante es, pues el 2025, ya lo hemos establecido en este espacio, pues muestra un crecimiento económico digamos, con enfriamiento, con desaceleración económica. Es una disminución en términos de dinámica del Producto Interno Bruto, que ya lo hemos establecido. El año 2025 estaría cerrando por el orden de un crecimiento de 0.5%. Por ahí se va a mover probablemente poco más o poco menos, pero ponemos como referencia crecimiento económico en el 2025 del Producto Interno Bruto sobre el 0.5%. Es un crecimiento modesto que en tendencia pues viene reflejando el menor dinamismo, relajamiento productivo del país
y que en buena parte en el 2025 es el reflejo de la incidencia que ha tenido la política arancelaria de los Estados Unidos. Es un factor muy importante que no debemos perder de vista. El crecimiento del año pasado es menor al del 2024, que fue de 1.4%. Es decir, hay un dinamismo que si lo medimos con 3 años anteriores, el crecimiento del país era de 4.1%. Es decir, eso es importante porque redujo la masa laboral formal en el país, se contrajo la creación de empleo en México y eso impactó el mercado interno. Por eso es importante destacarlo. Y también, como aquí lo señalamos, todos los diciembres de cada año, desde 1998 para acá, todos los diciembres se pierden temporalmente empleos. Ya lo hemos señalado, el sector empresarial, por cuestiones de prestaciones contractuales, de prestaciones de ley, pues dan de baja a sus trabajadores y en ese mes de diciembre, pues ha habido incluso pérdidas de empleo de hasta 450,000 puestos laborales formales en México. El año pasado nosotros lo adelantamos con tiempo, que se iban a perder alrededor de 320,000 plazas formales en México, y bueno, fue ligeramente mayor a esos 320,000 que habíamos apuntado. Ese es el saldo del mes, solo del mes de diciembre. De manera que en el recuento pues se va a ver afectado. Evidentemente el recuento anual tiene un impacto importante y bueno, tenemos una creación de empleo mucho menor a la que habíamos reportado en el mes de noviembre en términos acumulativos. Y aquí también nos llama en este análisis, pues es un tema muy importante de que las entidades federativas del norte, de la región norte, hayan perdido empleos. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente también son las entidades federativas que le dan la fuerza laboral al país. Destacamos a Nuevo León. Nuevo León ha sido una entidad federativa que te genera arriba de los 78,000 puestos laborales anuales y que hoy sí fue positivo, pero mucho menor a su capacidad de creación de fuentes de trabajo permanentes y formales en esa entidad federativa. E incluso el resto de entidades del norte perdieron empleos. Y ese efecto que tenía en la planta laboral de México, pues no se vio reflejado y por eso tenemos una disminución o mejor, un crecimiento muy modesto o más modesto en la creación de empleo en México. Es claro que la tendencia, por lo que vamos a observar en un momento más, es que la creación de puestos formales en México va a ser modesta en el 2026. ¿Por qué? Bueno, porque también la expectativa de crecimiento económico, lo hemos establecido aquí, en el 2026 andaría el Producto Interno Bruto sobre una tasa de 1.6%. Es un crecimiento modesto porque México requiere crecimientos obviamente de entre 3 y 4% para fortalecer la planta laboral, fortalecer el mercado interno, fortalecer el consumo interno y con ello promover fortaleza en el crecimiento económico del país. Y eso vale la pena apuntar. Veamos el análisis a partir de estos dos componentes. ¿Qué pasó con la inflación? Bueno, en 2025 la inflación reportó una tasa de 3.69%. Nosotros habíamos apuntado aquí que la inflación terminaría sobre 3.8%. De hecho, el consenso de los analistas es sobre esa tasa, el 3.8%. Bueno, pues la sorpresa es que hubo una tasa menor a la que se había estimado,
Pero también vale la pena destacar que todavía, aunque se encuentra en el rango de la meta del Banco de México de 3% más o menos un punto porcentual, pues es una tasa que en tendencia ha venido disminuyendo. Y ahí lo podemos observar en la gráfica. Después de los efectos de la pandemia entre el 2021 y el 2022, la inflación pues estuvo en niveles casi cercanos al 8%. Y el origen de ese crecimiento de precios pues fue un crecimiento de precios que se generó prácticamente en todo el mundo por el tema del desabasto o las restricciones de las cadenas de suministros de materias primas y de insumos intermedios, y encareció los precios de mercancías a nivel mundial, y ahí lo vemos reflejado de manera específica. La tasa del 2022 fue el nivel más alto que se tuvo en términos anuales en México, 7.82%, y a partir de ese nivel la inflación empezó a disminuir. En el 2023 cierra el año con 4.66%, en el 2024 4.21%, y en el 2025, como lo acabamos de comentar, 3.69%. La expectativa, así la hemos planteado nosotros, es que la inflación en el 2026 cierre sobre 3.8%. Hay varios elementos que vale la pena solamente apuntar. La subyacente al cierre del 2025, es decir, diciembre, es de 4.33%. Ya habíamos dicho, esa inflación preocupa al Banco de México porque no es fácil su reducción. Es el reflejo de los incrementos de costos, de lo que llamamos inflación por costos, y que se refleja en los precios finales. Esa no es fácil, no es por decreto. Esta inflación no baja de manera automática, incluso a partir de las políticas monetarias restrictivas del Banco Central. La que sí puede disminuir por condiciones estacionarias, pues es la que llamamos no subyacente, que son los productos agropecuarios, todos los productos frescos, e incluso las carnes están muy propensas a condiciones de clima, fundamentalmente, o a temas de lluvia. Eso es muy importante porque la tasa de inflación no subyacente en el 2025 fue de 1.61%, es decir, una inflación que está por abajo de la meta del Banco Central, pero la subyacente fue de 4.33%. Esa, a mi juicio, es la preocupación del Banco Central, y que por lo tanto va a seguir en niveles, la inflación, de acuerdo a lo que hemos revisado, pues va a seguir prácticamente en los niveles del cierre del 2025. En términos digamos, el top 10 en registro de inflación en las entidades federativas, pues ahí podemos destacar a la Ciudad de México, con una tasa de 4.38% de inflación en términos anuales. Le sigue San Luis Potosí, Aguascalientes, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán en la séptima posición con una tasa de 4%, Jalisco, México y Chihuahua. Chihuahua cierra con una tasa anual de 3.91%. Todas ellas, como se dan cuenta, están por encima de la tasa general de inflación del país de 3.69. Destacan por incremento de precios estas 10 entidades federativas que pueden observar en el cuadro de referencia. ¿Qué factores contribuyeron a la condición estable de la inflación del 2025? Ya decíamos en el principio del análisis, uno de los factores tiene que ver con la resiliencia de la tasa de interés de referencia interbancaria diaria del Banco de México. El efecto monetario restrictivo que tuvo en sus niveles más altos y que contrajo la oferta monetaria, evidentemente ha sido un factor que le permitió a la tasa de inflación tener una reducción como lo estamos comentando.
El otro, sin duda, pues el enfriamiento que ha tenido la economía mexicana, en donde hay una desaceleración de la demanda, principalmente por el lento crecimiento de la planta laboral formal en el país, que contrajo el mercado interno y que tuvo sus efectos importantes en la actividad productiva. Para ponerlo muy, muy simple, la tranquilidad o el lento crecimiento aflojó la demanda, o mejor dicho, produjo reducción de la demanda de bienes y servicios, y eso favoreció a la reducción de precios de bienes y servicios en el país. Y el otro factor que contribuyó a la reducción de precios fue el buen momento que tuvo la producción de bienes agropecuarios, sobre todo en productos frescos, como ya vimos, donde la inflación fue realmente muy baja, arribita del 1%, y eso es un factor importante porque compensa el otro aumento de precios de bienes, de productos subyacentes. Y bueno, el otro tema que tiene que ver con esto es la apreciación que tuvo el peso en el 2025 de 13%, apreciación del peso respecto al dólar de 13%, que se convirtió en una ancla en la estabilidad de los precios del país. Estos son los factores que nosotros destacamos que contribuyeron a que la condición de los precios de bienes y servicios se hayan permanecido estables en el 2025. Y en el otro tema del mercado laboral, vemos que el crecimiento en el balance que tratamos de desarrollar en esta revisión, primero diríamos, ¿cuál es el monto de afiliados o dados de alta en el Seguro Social? De acuerdo a las cifras oficiales, el número de afiliados ascendió a 22.517.000 trabajadores. Esto significa que con relación a diciembre del 2024 hubo nuevos puestos laborales, casi 279.000 nuevos puestos formales en el país. Un crecimiento anualizado de 1.3%. Hay avance, pero el avance no es suficiente. Vale la pena solamente señalar cuál es el monto que se requiere en el país para que la planta laboral esté reflejando las mejores condiciones o condiciones óptimas en términos de la demanda de fuentes de trabajo permanentes en México, pues por lo menos andar generando poco más de 1.200.000 puestos formales en México. Esa condición favorecería de manera muy significativa al mercado interno nacional. Ese camino es la ruta al cual habría que empujar en el país y que se convierte en un objetivo prioritario, a nuestro juicio, de la política económica y de la política laboral en México. Avanzar de manera mucho más acelerada en un ritmo de crecimiento, en la creación de empleos mucho más importante. En tendencia, ya lo hemos visto, hay un avance gradual de la creación de empleo, lo podemos observar en la gráfica que ahí presentamos. Después de la caída de la planta laboral o pérdida de empleos en el 2020 por la crisis o la recesión económica, donde se perdieron casi 648.000 puestos formales en el país, ha habido una recuperación, ahí lo pueden observar, con distintos crecimientos, pero ha habido una recuperación. La expectativa, así lo estamos revisando, en cuál es la creación de empleo que esperamos para el 2026, es que se logren generar poco más de 356.000 fuentes permanentes laborales en el país, un crecimiento anual de 1.4%. Es decir, lo que estamos señalando es que
seguirá avanzándose, pero de manera modesta en la creación de empleo formal por el crecimiento económico al cual hemos hecho referencia, el crecimiento de 1.6%. Si nosotros lográramos crecimientos del 3% en el 2026, la planta laboral andaría sobre el 650,000 puestos formales en ese año. Es decir, hay una correlación entre el crecimiento económico y generación de empleo. Hay mayor crecimiento económico y evidentemente hay mayor creación de puestos laborales formales en el país. Eso no lo podemos perder de vista porque es parte del análisis que podemos compartir con la audiencia de Ecoeconómico. El otro tema es cómo se han comportado las regiones en la creación de empleo regional. La región, ya dijimos, el total de empleos generados en México, en los nuevos puestos laborales, pues casi son 279,000 puestos formales durante 2025. Pero decíamos, nos llamó la atención de que una de las regiones más pujantes en la creación de trabajo productivo formal, pues es la región norte, y la región norte perdió presencia en la aportación del empleo formal en el país, casi el 19%. El centro es el que está aportando ahora la parte relevante en fuentes laborales, la región centro. Pero, insisto, la debilidad que muestra la región norte es la que afectó en no generar niveles como, digamos, históricamente esa región ha generado en términos de nuevas fuentes de trabajo. Cuando hablamos de cada una de las regiones y los estados que destacan en la creación de empleo, en la región centro, la Ciudad de México pues es fundamental. El 70% de los empleos, 279,000 a los cuales hemos hecho referencia, se crearon en la Ciudad de México. El 10% en Jalisco, el 7% en Nuevo León y el 1.4% en Quintana Roo. Esas 4 entidades federativas generaron casi el 89% del total nacional. Por eso, incluso podríamos establecer que hay una polarización o una desigualdad en la creación de empleo regional en México. En el caso de la región centro, que tiene una aportación 1.2 veces mayor a la nacional, en esta región centro se crearon 338,000 puestos laborales. A nivel nacional se crearon, decíamos, 279,000 puestos formales en el país. Lo que quiere decir que hay una generación en esta región de 1.2 veces más a la nacional. Pero también está concentrado. La Ciudad de México generó, como ya lo señalamos, la parte más relevante, casi 70%, es decir, 196,000 puestos formales, la Ciudad de México. Y el Estado de México, 129,000. Vuelvo a repetir, la Ciudad de México, 196,000, y el Estado de México, 129,000 puestos formales en el país. Esas dos entidades federativas concentran la mayor parte de la región centro. Decíamos el norte, ¿por qué nos llama la atención? Porque centro-norte nada más aporta el 8.6% del total nacional, de la cifra que hemos comentado, pero se concentra prácticamente en Jalisco. Jalisco aporta 27,794 empleos y todos los demás, pues abajo de los 3,000 puestos laborales, incluso con pérdidas destacables, como el caso de Sinaloa, que perdió más de 11,000 puestos laborales formales. Y el norte, decíamos, ¿por qué nos llama la atención? Pues porque su participación es negativa, de menos 18.9%.
Si quitamos a Nuevo León, en Nuevo León generó 19.389 puestos formales, perdió Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sonora y Coahuila. Todos perdieron fuentes laborales. Solamente llama la atención Coahuila, por decir, perdió 22.687 puestos laborales formales durante el 2025, para tener referencias muy específicas. Y bueno, el sur históricamente pues no contribuye de manera significativa en la creación de puestos laborales. Tuvo una participación negativa de menos 11%, y bueno, el único que tuvo un reporte positivo, es decir, se crearon puestos laborales en Quintana Roo, 4.020. Todas las entidades que ven ustedes ahí, Guerrero, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche, todas perdieron puestos laborales en el 2025. Y como se dan cuenta, en el balance, pues la creación de empleo fue una limitante en virtud de esa desigualdad que se puede manifestar en creación de fuentes laborales en las regiones de México. ¿Qué conclusiones puntuales podemos sacar? En principio, pues que la inflación siguió disminuyendo. En 2025, una tasa de 3.69%. Para 2026 estimamos que la inflación, como ya lo comentamos, estaría terminando sobre 3.8%. En esto tiene que ver mucho la política monetaria, la política de ajuste de tasas de interés del Banco de México. Ahí tienen el calendario, a quien se quiera interesar o le interese, cuáles son las reuniones de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ahí la ponemos. La primera reunión es el 5 de febrero. Estimamos que en la reunión del 5 de febrero del Banco de México, estimamos que no va a haber modificaciones a la tasa de interés de referencia. Se va a mantener en 7%. Pero al cierre, es decir, estimamos que en la última reunión del 17 de diciembre del 2026 va a haber seguramente ya un recuento en donde estimamos que la tasa de interés de referencia del Banco de México se reduzca a 6.5% en el 2026. Eso es lo que estamos previendo. En términos del mercado laboral formal, estimamos que va a haber un avance gradual en la creación de empleo. Ya lo habíamos estimado. No es el que requiere el mercado, la demanda del mercado laboral en México, pero nos parece importante un crecimiento del 1.4% en el 2026. Este es el marco en estas dos referencias importantes, relevantes en el análisis económico, que nos permitirá ir haciendo las previsiones necesarias sobre los desempeños específicos de indicadores de referencia a nivel nacional y a nivel regional. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio que te mantiene al tanto sobre el desempeño de los fundamentales económicos. Recuerda, cuídate mucho. Si puedes, de manera voluntaria y altruista, dona sangre.